¿Qué tal, amigos radioescuchas de la 1500 AM? Esto es Radio Latina 5.0 a través de su programa Micrófono Abierto, que se transmite en la sintonía WPJX 1500 AM o vía internet www.radiolatina5.net. En Micrófono Abierto buscamos un acercamiento más a la verdad y sobre todo evitamos la réplica de las notas, le apostamos a la radiografía. Y bueno, pues el tema de hoy que vamos a tratar sin duda es que niegan el traslado del doctor Mireles al penal de Michoacán por considerarlo, según ellos, un preso de alta peligrosidad. El gobierno federal rechazó la petición del líder de las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles, para ser trasladado al penal de Mil Cumbres en Michoacán. De acuerdo con el propio titular del órgano administrativo desconcertado de prevención y readaptación social, Eduardo Guerrero Durán, el traslado de Mireles, preso en el penal de Hermosillo, Sonora, representa, mucha atención amigos radioescuchas, un riesgo inminente, porque cuenta con las relaciones, contactos y medios económicos para lograr obtener beneficios en reclusión, en virtud de que su círculo de acción se encuentra en el estado de Michoacán. En un escrito dirigido al juez Guerrero, presentó un estudio clínico titulado El Loco Mireles para justificar la negativa de su traslado. Según ese estudio, algunos de los rasgos de personalidad descritos son evasión, ansiedad, dificultad para las relaciones afectivas, egocentrismo, rigidez de carácter, tendencia a la fantasía, sobreestimando sus capacidades intelectuales y de estrategia política con afán de engrandecerse, manifestando un ego social e intelectual en busca de reconocimiento y la obtención del poder. Además de la dificultad que manifiesta para controlar sus impulsos, añade este mismo diagnóstico. Es un sujeto activista social que presumiblemente fungió como líder de autodefensas en el estado de Michoacán, por lo que se considera una figura de gran impacto social y político en la entidad que vulnera la estabilidad y la seguridad. Sin embargo, para que nosotros podamos hacer un diagnóstico de esta nota que sin duda está circulando en todas las redes sociales, vamos a tener en entrevista exclusiva al licenciado Ignacio Mendoza Jiménez para que sea él el que nos haga el diagnóstico jurídico y usted, comunidad inmigrante, pues sobre todo tenga una interpretación más clara de esta justificación que va en el traslado desde Hermosillo, Sonora, a la prisión de Mil Cumbres en Michoacán. ¿Qué tal, licenciado? Te saluda Raúl Ventura, ¿cómo te va? Sí, don Raúl, me da mucho gusto saludarlo a usted y a su auditorio, a sus órdenes. Pues qué mejor que usted, que ha sido la defensa jurídica del doctor José Manuel Mireles desde octubre pasado. ¿Cómo usted asume este diagnóstico, esta justificación y sobre todo el argumento para que no pueda ser trasladado el doctor José Manuel Mireles? Pues mira, Raúl, desafortunadamente el gobierno federal antepone una serie de valoraciones muy subjetivas y que además no sabemos de dónde provengan porque no se adjuntó la información ni los dictámenes para poderlos estudiar. Sencillamente son una serie de frases inconexas que emite el órgano que controla los efederos federales. Y bueno, con esto nos vuelven a ratificar una vez más que Mireles y las demás autodefensas se pueden considerar ya jurídicamente presos políticos. Es la primera vez que en México tenemos la documentación que ampara esa condición. No sé si me explico. O sea, antes eran dichos, protestas. Sin embargo, con este tipo de documentos, a Mireles no se le quiere trasladar porque se le considera un líder social de alta peligrosidad porque pone en riesgo la seguridad del Estado. Entonces, esto en otras palabras es lo que se llama técnicamente un preso político. Obviamente, esta es la opinión que el juez solicitó a esta instancia. Sin embargo, quien toma la última palabra es el juez de la causa, por lo cual no está cancelado el traslado, Ojo, eso depende del señor juez. Hoy nos entrevistamos con el juez, mi compañero abogado de tu servidor, en Uruapan, y le mencionábamos la preocupación de la contestación del gobierno federal, y él nos indicó que había requerido al gobierno del estado para que, una vez que se sabe la postura federal, pues determine si está en condiciones o no de recibir a Mireles en Morelia, en el penal de Morelia, Mil Cumbres, y que de lo que conteste el gobierno de Michoacán dependerá si lo trasladan o no, lo cual nos da esperanza y consideramos que el gobierno de Michoacán habrá de refrendar su visto bueno y de esa manera el juez pudiera acceder al traslado. Entonces no está cancelado. Lo único que refleja esta contestación es que contestaron
primera, pues muy a la ligera para un asunto de este tamaño, y segundo, pues lo único que insistimos que refleja es que hay un deseo enfermizo de mantener a Mireles en una prisión aislado para que no se pueda defender, cuando al final de cuentas ya está totalmente claro y corroborado que en favor de Mireles hay determinadas excluyentes del delito, pero sobre todo la prueba idónea, que es el convenio que firmó Alfredo Castillo con las autodefensas en enero del 2014, en el cual con suma claridad se observa que les extendió una autorización para portar armas, incluso de uso exclusivo del ejército. Pero a ver, licenciado, hay un párrafo que a mí me preocupa y parece que me demuestra una vez más la violación a cualquier derecho básico de un mexicano. Fíjate el argumento que dan y me das tu opinión jurídica. Es un sujeto activista social. Entonces quiere decir que todos los activistas sociales que presuntamente fungió en este caso Mireles como líder de autodefensas en el estado de Michoacán, por lo que se considera una figura de gran impacto social y político en la entidad que vulnera la estabilidad y la seguridad. Bajo este argumento, no sé cuál es tu opinión, Ignacio Mendoza, como abogado y defensa de Mireles. Me preocupa porque entonces, ¿a cuántos miles de activistas pudiésemos colocar en este mismo escenario con ese temor? No, pues jurídicamente ahí están criminalizando a alguien de entrada. Segundo, están criminalizando el activismo social. Ajá, exacto. Y eso es peligrosísimo. Exacto. Porque entonces, como usted dice, cualquier activista social puede ser sujeto de ser detenido, metido en un campo de concentración por el simple y solo hecho de ser activista social, y que el Estado mexicano considere, sin ningún parámetro, que es un riesgo para su seguridad. Entonces, pues hay miles de mexicanos o de ciudadanos de este planeta caben en esa descripción, tan sui generis y genérica, y bueno, pues a temblar, porque quien lo está firmando es una autoridad, no es producto de un estudio antropológico ni de la academia, es una autoridad la que está diciendo que lo tienen preso por ser activista social. Eso es muy lamentable, muy lamentable para un Estado democrático de derecho en el que se supone que vivimos. No, y lo peor de todo, licenciado, agregando a este comentario y este diagnóstico que hizo este personaje, el titular del órgano administrativo desconcertado de prevención y readaptación social, dice que en un estudio clínico y criminológico, este líder de autodefensas lo titula el loco Mireles, para justificar supuestamente la negativa del traslado. ¿No le parece que esto ya es excesivo, es una humillación más a una lucha? Totalmente excesivo por una razón. El estudio ni siquiera se adjunta para conocimiento del juez ni la defensa del doctor, entonces eso es violatorio de garantías, porque al final de cuentas no le permiten al doctor defenderse de este estudio que más que un estudio técnico, es un estudio que refleja una serie de cuestiones calumniosas, porque para declarar a alguien loco, pues no es nada más el que lo diga una autoridad, tiene que haber una serie de estudios que tienen que ver con la psicología, psiquiatría, incluso la medicina, y nada de eso se agrega al expediente. Entonces, insistimos, es lamentable que la autoridad en este país utilice esos argumentos tan pueriles, tan carentes de sustento para mantener a alguien preso o para violarle sus derechos humanos. Porque hay que recordar algo, señor Ventura, el traslado del doctor Mireles no es una grasosa concesión, es un derecho. Él tiene derecho a ser juzgado lo más cercano a donde se lleva su causa. Es un derecho constitucional, es un derecho que está plasmado en tratados internacionales, no es un invento de la defensa o buenos deseos de alguien, es un derecho, y como tal, todas las autoridades tienen que respetarse. Y la oposición del gobierno federal es verdaderamente infundada, porque además, en el documento, si lo revisa con detenimiento, va a observar que a los grupos de autodefensa los equipara con grupos delictivos. Entonces, es esquizofrénico, porque esos grupos delictivos fueron los que se sentaron con Alfredo Castillo y con las autoridades a pactar. Exacto. Entonces ya no entendemos de qué se trata este asunto. Ahora, en el caso específico del doctor Mireles, con consecuencia a los otros 70 autodefensas que fueron detenidos en esa misma época y que los hemos entrevistado desde la prisión de Morelia, ¿cómo podemos reflejar y comparar la condición de ellos, licenciado Ignacio?
desafortunada la condición de los demás compañeros autodefensas es igual de lacerante, porque están presos injustamente. Ahí están equiparados. La diferencia estriba básicamente en que en las condiciones de comunicación y de defensa son diferentes. Nosotros podemos asistir incluso a diario a ver a estos compañeros, a tenerlos informados, a que nos informen, desahogar pruebas con mayor celeridad porque están más cerca. Con el doctor Mireles cada exhorto se lleva mes y medio, casi 2 meses. Entonces eso es retardar la justicia. Esa es la realidad. Otra garantía constitucional que le están violentando al doctor de manera sistemática y que en teoría no debería pasar. ¿Cuál es el siguiente paso, licenciado Mendoza? Nosotros hemos llamado al gobierno de Michoacán a que se pronuncie favorablemente para el traslado y aspirar a que el doctor decida. Perdón, a que el juez decida. ¿Bajo qué juez está esta decisión, licenciado Mendoza? Es el juzgado quinto de distrito con sede en Uruapan, cuyo titular es Jorge Armando Wong. Jorge Armando. Así es. Y bueno, esa fecha, ¿de qué tiempo, periodo estamos hablando? Porque mucha gente en nuestra comunidad migrante está al tanto de eso. Que si el gobierno de Michoacán contesta en esta semana, miércoles o jueves, el juzgado tendrá que estarse pronunciando a más tardar el fin de semana. Fin de semana. De ellos, entonces, la decisión del juez determina el traslado o no del doctor José Manuel Mireles. Me imagino que va a depender, en cierto modo, de la influencia del gobernador actual. Pues consideramos que sí, porque es una decisión que tienen que tomar, ponderando no solo el aspecto jurídico, sino el aspecto social. El asunto del doctor Mireles no es cualquier asunto. Todos son importantes, pero este reviste condiciones especiales y seguramente el gobernador de Michoacán tendrá que hacer un pronunciamiento, no dejarlo a las áreas administrativas solamente. Y más allá de lo jurídico, licenciado Mendoza, para cerrar este diálogo con usted que ha sido muy positivo y certero, ¿qué mensaje a un abogado desde octubre defendiendo al doctor José Manuel Mireles, a las más de 70 autodefensas de Caleta de Campo que fueron detenidos en las mismas condiciones que el propio doctor, nos deja estos diagnósticos o, vamos, este tipo de respuestas de un gobierno federal al traslado tan simple, porque constitucionalmente no tendría problemas, y sin embargo nos envían un mensaje? ¿Usted qué mensaje interpreta de este diagnóstico y negativa del gobierno federal? Pues que el asunto no tiene nada de jurídico, que es un asunto político. Ajá. Y es gravísimo, porque si es un asunto político, debieron darle una salida política, no judicial. Mire, siempre que se mezcla la política y se lleva al plano judicial, las cosas no terminan bien. Y es como lo que estamos viendo hoy. Hay infinidad de casos en este país recientes. Yo le puedo explicar, yo soy uno de ellos, yo soy parte del michoacanazo, ¿no? De los funcionarios detenidos y procesados, y al final nos tuvieron que liberar porque no había nada después de un escándalo que se armó. ¿Qué es lo que pasa cuando cuando la política se judicializa? Pues desafortunadamente merma a las instituciones. La Procuraduría queda muy mal, los jueces también, el Ejecutivo también, todo mundo queda mal, y al final de cuentas los ciudadanos no tenemos la respuesta que esperamos. Entonces esa es la lección que nos debe de dar. Queremos hacer las cosas, hay que hacerlas bien. Si es un asunto político, que se resuelva políticamente. Si es jurídico, que se resuelva conforme a derecho. El problema es cuando se mezcla y salen estos bodrios que luego ya no saben ni cómo arreglarlos. Pero el problema aquí está resuelto, abogado. Aquí jurídicamente usted tiene los argumentos, el doctor José Manuel Mireles tiene los argumentos. Me parece tan nefasto esta actitud. En este momento, el doctor Mireles tiene que estar ya libre. Exacto. En este momento. Ya salió la prueba madre en donde se les autorizó. Entonces tendría que estar libre. Que las autoridades se hagan bolas ya es otro asunto. O no quieran, es otro asunto. Pero como defensa, créanme, estamos muy satisfechos porque ya demostramos con claridad que los señores autodefensas detenidos por portación de arma es una detención injusta e ilegal. ¿Y qué expectativas usted espera ojalá sea el fin de semana, que este juez asuma una decisión viable para el doctor José Manuel Mireles? ¿Qué expectativas tiene usted? Eso esperamos, porque eso lo esperamos es una expectativa positiva de esperanza, esperamos que así sea, porque va a mandar un mensaje de que las cosas van a empezar a cambiar para estas personas.
Pues licenciado Mendoza, vamos a estar al pendiente, si es viable entrevistarlo en esta semana, si usted nos permite, para que esté informando a nuestra comunidad gremiante, se lo vamos a agradecer muchísimo. Con todo gusto, a sus órdenes. Gracias licenciado. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ya escucharon la opinión del licenciado Ignacio Mendoza. Ahora vamos a enlazarnos con el hijo del doctor José Manuel Mireles, Alex Mireles, para que también nos dé su punto de vista, pues de este rechazo que hizo el gobierno federal, argumentando de manera incoherente, ilógica y violentando la propia Constitución el hecho de que limitaran el traslado de José Manuel Mireles. Alex, ¿cómo te va? Te saluda Raúl Ventura. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas tardes, muy bien, ¿ustedes? Pues aquí, mira, analizando todo lo que se suscitó con respecto a la limitación que hicieron a tu papá para que se trasladase al penal de Mil Cumbres, y bueno, los argumentos, créeme, que nos generan vómito hablando jurídicamente. Sí, así es, la verdad, pues ya como habíamos acordado y visto con el licenciado Ignacio, que pues no porque esté presente, pero ha hecho muy buen trabajo, sinceramente lo felicito. Ya nos dimos a la conclusión de que definitivamente el caso del padre es un caso político. Ya el licenciado ya se dio cuenta que la verdad por ninguna ley se va a salir, pero sí podemos maniobrar y jugar con las cosas que están al alcance ante las manos para ver de qué forma le facilitamos la estancia a mi padre y de qué forma pues lo sacamos más rápido, ¿no? Y fíjate, Alex, que jurídicamente hablando, como dialogaba con el licenciado Ignacio Mendoza, tu padre en este momento debería estar libre y sin embargo, a estas alturas le niegan el traslado. Imagínate la condición judicial que vivimos los mexicanos y peor aún, el diagnóstico que hacen, que por el hecho de ser un activista social representa o vulnera la estabilidad del estado de Michoacán. Imagínate tú. Sí, así es, la verdad, pues mi padre ya no se emociona. La primera vez que le dijeron que le iban a soltar, él me lo explicó cuando fui a verlo, dijo que parecía niño chiquito, con su morralito a un ladito, despidiéndose de todo el mundo, saludándolos con una sonrisa, y que ya estando en la puerta le dijeron que siempre no. Dice que no ha sentido algo tan feo como ese momento. Entonces ya todas estas veces que según se ha dicho que lo van a dejar salir o que le van a dar el permiso para trasladarlo, ya no se las creen tanto como esa vez, ya no le da el golpe tan fuerte. Y sí, la verdad sí, si nos damos cuenta y si analizamos bien las cosas, el hecho de que mi padre pise Michoacán aunque no sea libre, va a hacer que todo el pueblo michoacano se vuelva a levantar. Entonces, le tienen miedo, el gobierno le tiene miedo a eso, tienen miedo de que sus corderos, de que sus corderitos, la gente miedosa se vuelvan lobos, y eso es a lo que le tienen miedo, que el simple hecho de que su figura esté en Michoacán, levante otra vez ese ánimo de lucha en los michoacanos. ¿Qué esperas, Alex, del próximo fin de semana, como nos decía el licenciado Mendoza? ¿Crees realmente que el gobierno michoacano, dirigido por Silvano Aureoles y bajo cierta recomendación al juez que va a dictaminar si es viable o no el traslado, sea positivo? Quiero ser muy positivo, sinceramente quiero ser muy positivo. No me voy a sentar en lo que sé y en lo que siento, sino me voy a sentar en lo que quiero. Quiero ser muy positivo, yo espero que sí. Tuve la oportunidad de hablar con Silvano gracias a la recomendación del licenciado. Silvano está en todas las posibilidades de ayudar, mas no sabemos si los de arriba le den permiso. Eso sí no sabemos. Ni de qué forma me le acerqué al señor Silvano. Me le acerqué con una foto en la mano donde estaba él, sentado en la misma mesa con mi padre. Y le dije, buenas tardes, señor, soy tal persona, soy hijo de este señor. Y en ese momento se dio cuenta que iba, nada más le pedí el permiso de que no hubiera ningún problema por el traslado, pero como dije, quiero ser positivo y quiero pensar de que la conclusión va a ser favorable. Y bueno, tú como hijo, Alex, pues te tengo que preguntar el cuestionamiento básico. Alex, ¿qué le vas a decir a toda esta comunidad inmigrante que se siente indignada y que se han llenado las redes sociales con este diagnóstico y sobre todo del órgano administrativo desconcertado de prevención y readaptación social, dirigido con el titular Eduardo Guerrero Durán, que me parece nefasto, incoherente, ilógico y además fuera del contexto jurídico? ¿Qué le dices a nuestra comunidad inmigrante?
que no dejen de apoyar, que gracias a ustedes y a gente como el licenciado hemos podido acorralar a los gatitos vestidos de lobos, que son los del gobierno. En cada esquina, cada cosa que han intentado hacer, los hemos acorralado. El licenciado ha hecho muy buen trabajo haciendo eso. Cada cosa que salen para acusar, para refundir más Santuario, siempre se la tumba el licenciado, se la tumbamos nosotros de cierta forma, pero es gracias al apoyo de toda la comunidad. Todos sabemos que el gobierno de México le responde al de Estados Unidos. Ustedes han hecho nuestra voz, la voz que nosotros no tenemos en Estados Unidos. Ustedes lo han hecho. Entonces, gracias a su comunidad hemos podido tener voz y voz allá. Entonces, no la pierdan. Síganle echando ganas y por favor no se queden callados. Síganle, por favor. Gracias a ustedes, de la presión que noten allá, acá están resolviéndose las cosas. Yo les agradezco muchísimo. Vamos a hacer esto, Alex, para que la gente le dé seguimiento a todo lo que está pasando con tu padre. El viernes vamos a establecer un compromiso con el licenciado Mendoza y contigo para que nos den todos los detalles y pormenores, y para así ejercer una pequeña presión desde aquí con el gobierno. Vamos a tratar a ver si logramos contactar a parte del gobierno de Michoacán para que nos dé también su opinión y apreciación de esto. ¿Te parece? Sí, claro que sí, por supuesto. Pues Alex, te agradezco mucho y ya sabes que este micrófono está abierto para ustedes. Te los agradezco que me hayan tomado en cuenta. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Gracias, Alex. Alex Mireles, pues ya escucharon su opinión y apreciación del diagnóstico que se hizo de su padre. A mí me parece realmente repugnante. Déjenme ver si está por ahí Jorge Vázquez, para que me dé su opinión, porque de verdad, miren, voy a leer parte y me preocupa. Le voy a decir por qué me preocupa, porque quiere decir que con este diagnóstico, cualquier persona que sea activista, un ejemplo, Jorge Vázquez, un ejemplo, José Sandoval, un ejemplo, Jenny Godínez, un ejemplo, Raquel Cotto, un ejemplo, tantas personas que llevan a cabo un activismo en pro y en defensa de nuestra propia gente, resúltese que son un riesgo y como tal vulneran la estabilidad o seguridad de una región específica de México. A mí, señores, me parece que esto sobrepasa los límites, pero por otro lado nos ventila la realidad de un sistema putrefacto, un sistema que requiere que todos y cada uno de nosotros asumamos ya una responsabilidad como tal, porque en pocas palabras este diagnóstico nos dice: hey, si estás fuera de nuestro contexto te conviertes en un enemigo y como tal te voy a hacer la vida imposible hasta poder refundirte en una prisión y por qué no asesinarte. Vamos a abrir los micrófonos a una persona que tiene un conocimiento también muy claro de esto y que imagino está igual de indignado que nosotros por el diagnóstico que hace este personaje llamado Eduardo Guerrero Durán. Jorge Vázquez, un placer saludarte, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes, muy bien, ¿cómo estás? Pues dime tu opinión, Jorge, de verdad a mí no sé cómo lo veas tú, pero esto me genera una indignación por la manera como nosotros permitimos que nos traten y como tal. Llámese el activismo de Mireles, llámese tu activismo, llámese el activismo de Hipólito Mora, el activismo de miles y miles de mexicanos que dicen no al sistema, pero que sin embargo vemos estos diagnósticos donde violentan todos los derechos, hasta los más básicos, y asumen que este individuo no puede ser trasladado por esas condiciones por un activismo social. ¿Qué opinas tú, Jorge? Sí, definitivamente. Algo sí, estoy totalmente de acuerdo con el abogado. De lo que sí ha conseguido que quede plasmado que es un preso político. Lo hemos estado diciendo siempre. Yo mismo, en una conversación que tenía con el abogado, antes de caso, porque Vicky Mireles me pidió que hablara con él y viéramos si valía la pena, ¿no? Porque cobra caro el hombre ¿no? Es su trabajo y él pone sus tarifas. Pero bueno, hablábamos de eso y yo le hacía ese comentario, le digo, ¿te has dado cuenta ya de que Mireles es un preso político? ¿Podrás hacer algo al respecto? Le digo, ¿cómo lo vas a manejar? Y él decía que jurídicamente pues se podría hacer y sacarle. Todavía no podemos decirle que no, porque está ese proceso, ¿no? Todavía no se ha rendido, vamos a decirlo de ese modo. Pero, pues sí, eso sí consiguió ahora el abogado, que quede demostrado que Mireles es un preso político. Pero Jorge, no te preocupa, yo entiendo esa aportación muy interesante tuya, pero no te preocupa el diagnóstico que hace un titular de un órgano
que imparte la justicia? No, o sea, yo ya perdí la capacidad No, yo de te asombro entiendo, en yo te cuanto a las entiendo, Jorge. porquerías. Yo te entiendo, pero me imagino que entonces encapsularían a todos los activistas, Jorge, con este diagnóstico. No, pero si eso es lo que han estado haciendo, Raúl. No, yo lo sé. O sea, ahora tú lo estás viendo. No. Porque, como dije, está en papel. Ahorita, en este momento está en papel en el caso de Mireles. O sea, queda aprobado, vamos a decirlo así. Y siempre antes, pues estamos elucubrando con que será o no será. Nosotros siempre lo hemos afirmado, pero las pruebas, ¿dónde están, diríamos, no? Y eso siempre resulta complicado. En cómo funciona la justicia en México, resulta complicado probar algo así. Pero en este caso, y te digo, quedará aprobado si no se hace el traslado de Mireles. Si se hace el traslado de Mireles, pues nada, no, quedará por eso. el tipo A ver, Jorge. nada más como un hablador. Un segundo. Sí, yo te entiendo. Todos estamos y sabemos de este sistema putrefacto, cómo persigue a cualquier activismo. Pero ¿no crees que esto nos abre ya un panorama porque tenemos la prueba contundente de un diagnóstico de un pedazo de mediocre que asume que el activismo social, en el caso específico de Mireles, como puede ser el tuyo, puede ser el de miles de mexicanos, lo consideran un riesgo como tal? Esto es una prueba fehaciente importantísima para que nosotros asumamos de manera tangible cómo y de qué manera se mueven los hilos, aunque todos ya sepamos cómo se movían. ¿Pero no te parece que es interesante esta prueba? No, definitivamente, te digo, definitivamente. Ahí se tiene ahora por escrito, vamos a decirlo así, una prueba fehaciente de cómo funciona la justicia en México, o más bien dicho, cómo no funciona la justicia en México. Eso es bastante interesante y de bastante utilidad. Te digo, nada más para que digamos, quede bien de utilidad, ¿verdad? Tendríamos que esperar a que si lo trasladan, te digo, quedará como un discurso de un imbécil, nada más. Pero si no lo trasladan y se le atribuye peso a esas declaraciones por parte del representante del gobierno federal, entonces quedará perfectamente plasmado que es no solamente que Mireles es un preso político y que el gobierno va a perseguir a todos los activistas y encarcelarlos y serán presos políticos también. Exacto, así es. Jorge, te voy a comprometer el viernes en micrófono abierto cuando tenga a Alex Mireles, a Ignacio Mendoza, y créeme que voy a trabajar y voy a dejar el registro de los correos porque voy a enviar al gobierno michoacano específicamente buscando una entrevista con Silvano Aureoles para ver si hacemos una presión desde aquí, si es que nos concede la entrevista. Ya ves que es complicado que me concedan entrevistas a mí con él, pero bueno, mínimo va a quedar registrado los correos que vamos a enviar. Y me gustaría tu opinión, después de que escuches el diagnóstico de diferentes trincheras. ¿Qué te parece? No, yo encantado, estaré pendiente. Jorge, un abrazo, te agradezco mucho esta participación y sobre todo tus aportaciones que son muy consistentes y más en el caso específico de las autodefensas. Gracias, Jorge. Muchas gracias a ti, Raúl, por todo este trabajo. Gracias. Tenemos que agregar a alguien si es posible. Yo no les garantizo por la misma presión y por las mismas limitaciones que ha tenido el gobierno michoacano con nosotros cuando queremos entrevistarlo, pero tampoco voy a cerrar las puertas a que sí nos pueden dar una entrevista y ojalá sea para beneficio de este traslado del doctor